¿Sabes que existía el divorcio en España y América hace más de 500 años? Es cierto, dentro de la monarquía católica defensora de esta religión existía la posibilidad de divorciarse. Y te lo voy a contar en este vídeo. El matrimonio era indisoluble, pero existía la opción de separarse, de que cada uno viviera en sitios diferentes, y las razones podían ser variadas. Las más graves, la de violencia de género, y las más ridículas, pues que al marido le oliese el aliento. En los conflictos matrimoniales se tramitaban a través del derecho canónico, era un juez eclesiástico, y a la vez con las leyes que dirigían en España. Pero sí, la posibilidad de separarse es cierto que existe desde la época de los romanos, y era igual de sencillo y ante la voluntad de la pareja unirse o separarse. Pero si hablamos de la presencia del cristianismo, el matrimonio era indisoluble. Esto fue así en España desde el siglo X hasta finales del siglo XX, es decir, no entendemos aquel divorcio como el de hoy, sino que se asemeja a la actual separación, cesaba la convivencia, pero seguían casados. Esto imposibilitaba volver a contraer matrimonio. Empezamos con las leyes de Alfonso X el Sabio, con las famosas 7 partidas en las que se determina las razones para que finalice un matrimonio: adulterio o que alguno de los cónyuges quisiera hacerse religioso. Incluso en esa 4ª partida, en su título 10, se denomina el departimiento de los casados, que en latín se dice divortium, es decir, estaba contemplado y se dejaba a los obispos la potestad de realizarlo. Esto siguió hasta el siglo XVI, que se produce un hecho de gran trascendencia en la cristiandad: la separación de los católicos con los evangélicos o luteranos, conocidos entonces como protestantes por su actitud. Y esto se materializó en el Concilio de Trento, en mitad de ese siglo XVI, un concilio que al principio quiso escuchar también a los protestantes, pero que al final terminó delimitando de una forma muy concreta lo que los católicos consideraban que era herejía y lo que no. El 11 de noviembre de 1563, en los últimos días del concilio, tuvo lugar la 24ª sesión, en la que se indicaba expresamente cómo debía ser el matrimonio. Ya no podía eliminarse en caso de adulterio, pero sí había una nulidad en caso de que ese matrimonio no se hubiera llevado a cabo. Esa nulidad se tramitaba a través de un divorcio, pero luego había una separación. Pues bien, este decreto se llamó el decreto Tadmesi y estuvo en el derecho canónico hasta 1917, fijaos, siglo XX. En España, el rey Felipe II acepta el Concilio de Trento unos meses después, en la primavera de 1564, pero con una cláusula final: siempre que no fuera en contra de los derechos reales, es decir, se guardaba siempre la última decisión. Tenemos el contexto en el que se encontraba el matrimonio, dependiente del derecho canónico, porque actuaba sobre una causa espiritual, que era la unión bendecida por Dios. Esto implicaba a los jueces eclesiásticos, que eran los que debían resolver en caso de diferencias, pero también podían inhibirse y que pasase a un tribunal civil, o que ambas, el tribunal civil y el eclesiástico, trabajaban de forma conjunta. Tenemos los casos, por ejemplo, en los que hubo violencia de género, en que un juez eclesiástico le pide al alguacil dentro del tribunal civil que buscase protección para la mujer. Esto se llamaba meter a la mujer en depósito. Aunque parezca una expresión tan vulgar, depósito significa salvaguardarla del marido, y se la llevaba a un convento, se la llevaba con un familiar, y el marido tenía que mantener los gastos que tuviera esa mujer, su mujer, durante el periodo que durase el proceso de separación. ¿Cómo era la parte de un proceso, de una demanda de divorcio en el siglo XVI y el XVII, hace 500 años? Se presentaba la demanda ante el juez, que por supuesto tenía que admitirla. Se citaba al reo, que era el acusado, aunque suene así de feo, el reo era el acusado simplemente, que declarase, porque sabéis que existe una ley suprema en la que no se te puede juzgar si no se te han escuchado antes. Y en ese momento también estaba presente el denunciante. Tercera parte, el denunciante debía probar los hechos por los que denunciaba al acusado. Y el acusado podía alegar en contra. Es la parte probatoria. Esa es la fase en la que ambos presentan pruebas. Por último, el juez resolvía y daba fin al juicio. Y en caso de no estar de acuerdo,
podías apelar, un derecho que concedió el emperador Augusto, y si apelabas era a un tribunal superior. Es cierto que los divorcios en el siglo XVI y XVII no estaban solamente representados o detallados en la clase social más alta. Podemos decir, bueno, pues unos condes o unos marqueses se separan porque tienen mucho dinero y lo pueden conseguir, ¿no? En el siglo XVI estaban representados todas las clases sociales, todas, desde las más desfavorecidas, que no sabían ni siquiera leer, hasta los aristócratas. También es cierto que en caso de malos tratos solía ser lo más habitual que fueran en las clases bajas y en las clases altas que fueran más insultos. De ahí que en los casos en los que había que probar, esos malos tratos, en la aristocracia y en la nobleza bastaba con unos insultos, porque no era lógico que unas personas que tuvieran esa formación se insultasen. Sin embargo, en caso de las clases sociales bajas, los insultos por sí solos no valían para divorciarse. Había que presentar testimonios de familiares que hubieran visto las palizas, de médicos, etcétera, etcétera, ¿no? En caso de separación, las pruebas eran muy importantes. Bien, vamos con casos. El caso es en los que generalmente el juez resolvía, en el que invitaba al hombre, al marido, a vivir cristianamente y tratar con amor a su mujer. El pleito ya no continuaba. Por ejemplo, tenemos el caso de 1628, en el que un cura, confesor de Agustina de Ayala, la invita a que sea ella la que denuncie por malos tratos. También existían los matrimonios que se separaban sin haber tramitado el divorcio, es decir, que lo hacían de forma clandestina. Esto era penado porque iban en contra del derecho canónico, que era el que regía entonces el matrimonio. También teníamos la devolución de la dote, que era lo más habitual. La mujer aportaba una cantidad de dinero en el matrimonio. Ojo, para casarse tenía que tener la aceptación de ambos. Ya en el siglo XVI no tenían que decidir los padres, tenían que tener la aceptación el hombre y la mujer presentaba un dinero. En caso de separación, ese dinero tenía que devolverse y a veces incluso se agravaba. Otra vez, el juez podía conceder la nulidad del matrimonio en caso de que no se hubiera producido, no hubiera un hecho conyugal. Esto pasó incluso en 1622, cuando el conde de Fuensalida, Pedro López de Ayala, recibió la denuncia de divorcio, de tramitación de divorcio por su mujer, Francisca de Portocarrero, porque decía que se habían casado y durante 2 años el matrimonio no se había consumado. Por último, el juez aplicaba en caso de divorcio en caso de enfermedades, que tuviera sífilis, que estaba asociada a la prostitución, pestes o incluso, se dio el caso de mal olor o mal aliento. Y los casos más graves eran los de maltrato, unos casos que lamentablemente hoy siguen en pie. El motivo era demostrado para el divorcio. Esto totalmente era en contra de la naturaleza del matrimonio, maltratar a una mujer. No hay ningún pleito en el siglo XVI y XVII en el que el hombre hubiera recibido malos tratos físicos por parte de la mujer. Malos tratos verbales sí, pero físicos ninguno. Sin embargo, las mujeres sí recibían malos tratos tanto verbales como físicos. En el siglo XVI empezamos. 1501. Los reyes católicos mandan al corregidor de Salamanca para que investigue los malos tratos que se le dan a Aldonza Carreño por parte del regente de Salamanca, Íñigo López de Anaya. Este lo que hacía era meterla en una torre y castigarla con penas físicas. ¿Por qué? Porque quería parte de su dinero. 1501 tuvieron que intervenir los reyes católicos. 1511. Mencía de la Vega contra el infante Fernando de Granada, el hermano de Boabdil, por malos tratos físicos y verbales. Ella, Mencía de la Vega, murió 4 años después, en 1515, sin descendencia. Un año más tarde, en 1516, Francisca Verdugo contra Francisco de la Cárcel, vecinos de Arévalo, por malos tratos. También tuvo que intervenir, en este caso, para resolverse lo antes posible, la reina Juana de Castilla. Fijaos, estamos hablando de hace más de 500 años, por intervenir los reyes defensores de la religión católica. En 1532, María de la Cruz, vecina de Segovia. En 1559, el vecino de Toledo, Juan de Vinuesa, contra su mujer Luisa Gallegos. En 1581, Isabel de Porres.
hubo un caso curioso de unas monjas en Valladolid que se llamaban las Cañitas a principios del siglo XVII, entre 1601 y 1606, en el que practicaban la homosexualidad, pero aparte de practicar la homosexualidad, se delataron mutuamente y denunciaron mutuamente no solo por homosexualidad, sino por malos tratos entre ellas. Inés de Santa Cruz y Catalina Ledesma, junto a 11 monjas más en el convento del Sancti Spiritus de Valladolid. En 1624 tenemos dos casos, uno de ellos muy famoso, el de Brígida Díaz contra Francisco Maroto por malos tratos, en el que el vicario general le exhorta al marido y le dice que simplemente tiene que portarse como un buen marido. Y ya está. Y luego el caso de Francisca de Pedraza contra Jerónimo de Jara, es un caso que ha sido famoso en los últimos años, porque Francisca lo que hizo es estar durante 9 años persiguiendo ese divorcio. Esta Francisca de Pedraza recibía malos tratos físicos y verbales, y durante varios juicios el vicario general y el alguacil y el corregidor de Alcalá de Henares le daban la razón, pero le decían al marido que su único castigo era que volviese a ser un buen marido. Y ella seguía recibiendo esas malas palizas. Ella apeló, la sentencia tenía que ir a un tribunal superior por encima del arzobispado de Toledo y fue al nuncio. ¿Qué pasa? Que el nuncio lo que hizo fue hablar con el rector de la Universidad de Alcalá. El rector de la Universidad de Alcalá tenía su jurisdicción sobre la parte académica solamente. No podía entrometerse en otra jurisdicción como era la civil o la eclesiástica de unos vecinos. Entonces logró la autorización del nuncio para acoger ese caso y resolvió muy rápidamente, porque el cargo de rector duraba un año. Son rectores, los que había antiguamente, que tenían 23, 24 años, eran estudiantes, un cargo anual, tenía que resolverlo. Y Álvaro de Ayala se demostró como una persona que fue muy considerado con la situación de Francisca de Pedraza y actuó con mucha resolución y ejecutó completamente la sentencia. Lo que hizo fue este marido, que tenía que separarse de su mujer, Francisca de Pedraza, fue esperar a que el rector dejara su cargo, el 18 de octubre del curso siguiente, que eligieran un nuevo rector y entonces apelar a ese rector. Lo que pasó es que el siguiente rector también confirmó esa sentencia e incluso le impuso una multa porque no devolvía la dote y además la multa que le había dado Álvaro de Ayala. Por lo tanto, estamos hablando de unos divorcios, de una petición de divorcio que sí existía dentro de la religión católica, que sí existía dentro de España y de América, en los virreinatos de América, importante. ¿Por qué? Porque hoy en día se sigue teniendo eso que ver, esos malos tratos, pero si hace 500 años se hubieran resuelto de otra forma y hubieran comenzado a haber leyes, habría sido de otra forma.